Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Que Dios te continúe bendiciendo. Le doy gracias a nuestro Dios en este día por darnos la oportunidad a usted y a mí de podernos reunir nuevamente para seguir en este estudio de la Palabra del Señor. Le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. Dios sigue siendo bueno, amén. Y damos gracias a nuestro Dios también, mis amados, por sus planes, por sus propósitos, aunque muchas veces en nuestra humanidad no lo entendamos, pero el Señor dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y por eso seguimos creyendo en la fidelidad de Dios. Mis amados, en este día continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento para poder comprender su verdad. Yo lo invito a que usted abra su Biblia y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. Que el Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 10 de esta carta, donde Pablo, mis amados, reconoce que a pesar de su celo por Dios, los israelitas no han comprendido el plan redentor y la justificación por medio de la fe, y por eso han intentado establecer su propia justicia por medio del cumplimiento de la ley. Y eso, mis amados, hoy en día no ha cambiado. Pero haciendo esto, mis amados, ellos y nosotros aún hoy en día hemos ignorado o no hemos reconocido que la verdadera justicia proviene de la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Mis hermanos, este capítulo nos recuerda que la salvación no es el resultado de nuestras obras o esfuerzos, sino que es un regalo de Dios que recibimos al creer y confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. Veamos ahora, mis amados, las verdades y enseñanzas que encontramos para nuestra vida en este capítulo 10. La primera verdad: no hay otra manera de alcanzar la salvación, solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús. Así lo leíamos en estos primeros 4 versículos. Mis amados, como el apóstol Pablo lo expresa en el capítulo, el anhelo de su corazón es la salvación de su pueblo, de su nación de Israel, pero también de toda la humanidad. Mis amados, él reconoce y puede dar testimonio que la nación de Israel es un pueblo que tiene celo de Dios. Tener celo de Dios se refiere a un sincero fervor por cumplir las leyes y las tradiciones religiosas. Los judíos, mis amados, tenían en realidad un profundo deseo de honrar y obedecer a Dios. Pero Pablo aclara que este celo no está basado en el conocimiento correcto o en la comprensión de la justicia de Dios por medio de la fe. Este celo, mis amados, estaba basado en el cumplimiento estricto de tradiciones, ritos y costumbres religiosas que no tienen ningún efecto ni tampoco ningún valor real para lograr la justificación delante de Dios.
Y por lo tanto, mis amados, nadie puede salvarse por medio de ellas. Así lo declara también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 14, donde dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis amados, Israel en su celo buscaba la salvación y la justificación por medio de la estricta obediencia a la ley de Moisés, creyendo, mis amados, que era el camino para agradar a Dios. Pero su celo no era conforme a ciencia, es decir, ellos fallaron en comprender que la justicia de Dios no se obtiene mediante las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Ellos, mis amados, cometieron un error. Quisieron establecer su propio método para ser justificados, su propia forma, dejando de lado o ignorando el plan redentor por medio de la fe en Cristo. Así lo dice el versículo 3 que leímos. Porque ignorando, dice este versículo, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mis amados, esto significa que nadie puede ignorar el plan redentor de Dios y ser salvo. Tenemos entonces que comprender que no podemos establecer nuestro propio método o nuestra propia forma de alcanzar la salvación, pues es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así el mismo Señor lo enseñaba ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en los versículos 4 y 5 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, los judíos y todas las personas tenemos que comprender lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo, mis amados, es el cumplimiento perfecto de la ley. Así lo declara en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, lo decía el Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo, mis amados, también es el propósito final de la ley. Es decir, el propósito final de la ley es llevarnos, o el propósito final de la ley es llevarnos a Cristo para ser salvos. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya. La segunda verdad que encontramos en esta carta, o en este capítulo 10 de la carta a los Romanos, es que nuestra fe en Cristo para salvación tiene que ser expresada por medio de una confesión sincera de fe. Aleluya. Dicen los versículos del 5 al 13 del capítulo 10 de Romanos: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haya estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿O más, qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, para ser salvos no necesitamos hacer un esfuerzo sobrehumano, no necesitamos hacer nada extraordinario. Así lo leíamos en el versículo 6 y 7. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces? Bueno, la respuesta está en la segunda parte del versículo 8, versículo 9 y 10, donde leíamos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, necesitamos hacer una confesión de fe, es decir, una expresión de la fe que hay en nuestro corazón, esa seguridad que hay en nuestro corazón que Jesús está vivo y que puede salvarnos y darnos vida eterna. Y por esa seguridad podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Aleluya. Podemos ver entonces, mis amados, que para ser salvos no basta solamente con decir que creemos, como decía en el versículo 10. También necesitamos tener una confesión de fe. Y no es necesario solamente decir que creemos, mis amados. Pongamos asunto lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19, donde dice, tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mis amados, el apóstol Pablo nos deja claro que todos en el mundo tenemos que confesar a Jesucristo como Señor de nuestra vida, tanto judíos como gentiles. En los versículos 12 y 13 del capítulo 10 de Romanos dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. La tercera verdad, mis amados, que encontramos en este capítulo 10 es que la responsabilidad de la iglesia es predicar el Evangelio para que las personas puedan confesar a Jesús como su Salvador. Veamos lo que dice en los versículos 14 al 17 de este capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, la misión de la iglesia de Cristo es salir a buscar a las ovejas perdidas, para que ellas también puedan formar parte de su rebaño, es decir, de su iglesia. La iglesia, mis amados, no es un club cerrado. La iglesia, mis amados, es un rebaño abierto al cual todas las ovejas perdidas pueden entrar sin excepción.
Pero solo hay una condición: tienen que entrar por medio de la única puerta de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Así lo enseñaba en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9, donde decía: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pues no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya. Mis amados, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que ir a buscar a las ovejas perdidas. No solamente esperar que vengan, tenemos que comprender que estas ovejas perdidas no van a aceptar el llamado del Señor si no hay nadie que les predique. No podemos llamarnos cristianos si no le hablamos de Cristo a nadie. No podemos ser evangélicos si no compartimos con nadie el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos recibido el precioso regalo de la salvación por medio de la fe, mis amados, tenemos que tener el mismo anhelo que el apóstol Pablo tenía de compartir con otros ese regalo maravilloso. Y no podemos ser indiferentes con aquellos que van por medio del camino que los lleva a la condenación. Ya dice en Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia la muerte. No te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver por medio de este estudio el capítulo 10 de la carta a los Romanos que la salvación, mis amados, no viene por el cumplimiento de la ley. Ahora, aquí quiero dejar en claro algo. No quiero decir que la ley de Dios no se debe de cumplir, que sus mandamientos no se deben de cumplir. Estamos llamados y obligados a cumplir los mandamientos, las normas morales de Dios. Eso es la respuesta a nuestra fe. La salvación, mis amados, es por fe, y la fe en Cristo Jesús. Porque, mis amados, el pueblo de Israel no entendió con claridad por medio de qué era la salvación. Ellos pensaron que era por cumplir la ley de Moisés. Sin embargo, ellos no pudieron cumplir la ley de Moisés por un grave error que cometieron. Y ese grave error que cometieron aún hoy en día se los sigue cometiendo. Y ese error, mis amados, es las costumbres. Porque ellos tergiversaron la ley y comenzaron a interpretarla, o sea, comenzaron a practicarla según la costumbre de sus padres, según la costumbre de los que interpretaban la ley en su humanidad. Por eso el apóstol Pablo aclara de que la salvación no depende de ningún esfuerzo humano, de ninguna filosofía. La fe en la salvación es por medio de la fe en Cristo. Y el cumplimiento de la ley es la respuesta a nuestra fe. Cumplimos la ley porque amamos a Dios. Cumplimos la ley porque hemos creído y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que ahora vivimos bajo sus normas, haciendo las cosas como Él dice, no como yo la interprete o yo la crea. Porque ahí es donde está el error, mis amados. Cuando queremos cumplir la ley o los mandamientos de Dios según mi propio criterio, según lo que yo creo o considero. Mis amados, hay muchas personas que no les gusta leer la Biblia por una razón.
porque la Biblia nos confronta, porque la Biblia nos desnuda y nos hace ver nuestros errores. Por eso a las personas no les gusta leer la palabra de Dios. Pero la carta de los Romanos dice que la fe incluso viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A estas personas, en cambio, mis amados, que leen la palabra, cumplen cierta parte de la palabra, pero hay otra parte que no la cumplen, porque la interpretan a su manera. Lo que les conviene o lo que les agrada, eso lo hacen. Pero lo que los confronte, lo que no les gusta, eso en ellos están en desacuerdo y no lo hacen. Mis amados, pero la palabra está para cumplirla, desde el primer versículo de Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Toda la palabra, dice la Escritura, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Eso quiere decir que toda la Escritura, mis amados, es la que nos va a servir para vivir conforme a lo que Dios desea y anhela para nuestra vida. Y dice ese texto ahí en la carta a Timoteo, que la Escritura es útil para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para prepararnos, para que podamos ser perfectos como Dios es perfecto, para que podamos aprender a vivir en santidad, porque aquel que nos llamó es santo. Y Él nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Mis amados, yo los animo a que usted pueda meditar en este texto, en esta palabra, y le pueda permitir al Espíritu Santo de Dios ministre su vida y le permite entender que la salvación no se da por ningún rito religioso. La salvación es por fe, es por creer y confesar al Señor Jesús como nuestro Salvador y suficiente Señor. Que determinemos en nuestra vida ya dejar esa vida que veníamos viviendo, dando placer a la carne, haciendo lo que el mundo hace, y que ahora hemos determinado morir con Cristo para vivir esa vida que Dios desea y anhela para nosotros. Y que podamos cumplir lo que dice en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y que ahora lo que vivo por la fe, lo que vivo por la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y dio su vida por mí. Mi amado, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente mensaje que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Yo le animo a que usted comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Y yo lo animo, mis amados, a que usted me permita seguir compartiéndolo, y que usted también desee y anhele en su corazón seguir acompañándome en este estudio de la palabra del Señor. Ahora le pido que me permita orar. Señor Jesús, en este día le doy gracias porque usted me ha permitido compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y que es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, que esta es tu palabra, que nos confronta muchas veces, que muchas veces no nos agrada. Señor, pero esta es tu verdad. Esta es la verdad que necesitamos poner en práctica en nuestra vida. Ya lo dijo usted, que usted no venía a dejar sin vigencia la ley. Más bien usted la vino a cumplir, y en usted se cumplió la ley. Que usted es el fin de la ley, y que la ley más bien nos tiene que llevar hacia usted, hacia tus pies, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú revelas a nuestras vidas que es usted el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre solamente por medio de usted. Usted es la puerta de las ovejas, y es por medio de usted que vamos a entrar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje.
Usted los bendiga, los guarde, le provee y le sustente para sus necesidades. Amado Espíritu Santo, sea usted ministrando sus vidas, hablándoles, quitando tal vez ese velo que tienen delante de sus ojos, ayudándoles, Señor, porque tal vez tienen el entendimiento entenebrecido. Señor, tú que eres el Dios de oportunidades, ayúdenos a entender que es usted nuestra salvación, Señor Jesús. Padre, gracias. Le pido que usted fortalezca al debilitado, levante al caído, que usted, Señor, traiga reconciliación y restauración a las familias. Mi Dios Todopoderoso, que cada día anhelemos buscar más de tu presencia. Señor, que sea usted trayendo consuelo a aquel que se encuentra afligido, que sea usted guardando nuestras salidas de entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón, si usted tiene la convicción en su corazón, si Dios le ha hablado el día de hoy y quiere ser salvo, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día que he comprendido que la salvación es solo por medio de usted, le pido que me perdones. Reconozco que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado o mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Caballero de la Cruz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.